¿Cómo descubres esa historia? Yo te voy a explicar. Llego a París el 62. Mi embajador se llama Carlos Morla Lynch, muy ligado a Madrid, porque fue ministro durante toda la guerra en Madrid y salvó a mucha gente. Y era un hombre muy aficionado a la literatura, a la música. Y yo en Madrid, en esa primera estada, conocí a don Jorge Guillén, por ejemplo, y a una hermana de Federico García Lorca, y a esta señora. Y mucha gente me habló de María. María era una mujer mundana, una mujer de mundo, que tenía una fortuna personal que le permitió vivir en París tranquilamente. Fue amiga de Colette, por ejemplo. Bueno, y entonces, después llegó una bisnieta de ella a París hace como 3 años y me puso en contacto con gente judía que fueron niños salvados por ella. Uno de ellos es un músico, violinista de mucha calidad, y me dice: mi mamá quería que yo fuera Yehudi Menuhin. Y yo le dije: mamá, yo sé que no soy Yehudi Menuhin. Esas son palabras mayores, no te hagas ilusión. Pero he sido un buen profesional y he sido violinista de la Orquesta de París, de la Orquesta de Grenoble, qué sé. Bueno, entonces él me dejó un diario, por ejemplo, escrito por un personaje judío de la época en que María aparece muchas veces. Después esta bisnieta me contó muchas historias que ella misma había investigado. He conversado con gente. Yo vivía en Santiago, en un edificio bastante antiguo, y en el primer piso de ese edificio había una señora que se llamaba Julia Astaburuaga. ¿Cómo te puedo describir a Julita Astaburuaga? Era una persona de la society chilena, si eso existe, ¿no? Muy mundana. Y ella me dijo a mí, yo fui amiga de María, porque siendo muy joven me fascinó María y me acerqué a ella. María le contó cómo fue torturada por la Gestapo, porque la Gestapo la descubrió. Y las torturas que emplearon con ella eran métodos de agua, meter la cabeza en el agua, cosas de eso. Bueno, se salvó María y llegó después a Chile al final de su vida. Entonces yo rehice esa vida como novelista, metiéndome yo con un narrador que se parece mucho a mí, que se podría llamar Jorge Edwards, etc. Fue una aventura estudiar toda esa historia. Mira, mucho, porque por ejemplo, yo he escrito esta novela en que el joven Neruda es el personaje principal. Hay un poeta chileno contemporáneo de Neruda, gran rival de Neruda, que se llama Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es un notable poeta. Mi padre era compañero de colegio. Se sentaban en el mismo banco con Vicente Huidobro. Lo visitó en París cuando Vicente vivía en París, vivía encima de un cabaret afro-francés, así que imagínate el ruido que había ahí. Y mi padre se reía y Vicente decía, ¿cómo puede dormir Vicente ahí encima de eso? Y entonces ahora he pensado, a lo mejor escribo una novelita sobre Vicente Huidobro, conozco bastante bien, escribo una novelita en el estilo de esta que acabo de hacer. Pero para escribir esa novelita yo estoy haciendo apuntes en un cuaderno de todo lo que yo recuerdo de Vicente, ¿no? Pero se dice que Vicente se murió así. Sus padres tenían tierras en un lugar de Chile que se llama Cartagena, que está frente al mar. Y entonces Huidobro al final de su vida vivía en una casita en Cartagena, en las tierras de sus padres. Y se dice lo siguiente, que Vicente llegó en un tren
a la estación de Cartagena y que subió hasta su casa, que era bastante alta, cargando una maleta, y algunos dicen por avaro, porque no quiso pagar al taxi, y le dio un infarto y se murió. Entonces yo puedo partir de esa historia de la maleta de Vicente, que está muy cerca de Isla Negra, del lugar de Neruda. Así que podría hacer una pequeña historia, pienso. A lo mejor lo hago. Entonces, claro, está todo relacionado, porque Vicente Huidobro llega a París en los años 12, 13 y entra en los movimientos de vanguardia más avanzados. Y se sabe dónde vivió. Yo fui a ver esa casa en París, que está en Montmartre, y pasé a visitar a la viuda de André Breton, chilena, amiga de mi madre, Elisa. Yo la pasé a visitar, estuve una hora conversando con ella, puede ser un capítulo también, ¿no? Así que tengo cosas que me aparecen en mis viajes, en la memoria, en los libros que leo. Enseguida los libros con historia y con anecdotarios literarios me encantan. ¿Por qué la historia de Neruda? Eso lo acabo de escribir porque estaba mal escrito, encontré. Yo era un joven diplomático y había un peruano que era un director de teatro muy avanzado. Y una vez me invitó y yo fui a una obra de teatro, en el teatro de él, que era una casa destartalada, donde había un perro negro, terrible, con un ojo rojo porque le habían sacado el ojo al perro. Y entonces ahí conocí a una poeta muy encantadora, francesa, joven, José Laperere se llamaba. Y después yo me encuentro con Neruda en un lugar de la isla San Luis donde Neruda estaba de paso, porque Neruda era miembro del jurado del premio que primero se llamaba Stalin y después Lenin, y lo invitaban todos los años a Moscú. Y yo digo, Neruda viajaba en todas las primeras clases más lujosas que había, a costa de la Revolución Soviética. Viajaba en barco italiano en primera clase y de vuelta se quedaba en la isla San Luis en un departamentito que le conseguían. Y yo llego donde Neruda, que está gordo, mayor, han pasado 50 años de todo lo de la India. Le digo, fíjate qué curiosa, acabo de conocer a una poeta francesa muy atractiva y encantadora y se llama José. ¿Y qué te extraña?, me dice Neruda, si José es Josie. Y él tiene una reacción de gran emoción. Se levanta con dificultad, porque estaba muy gordo y muy flebítico, y mira por las ventanas de ese departamento en la isla, mira pasar las barcazas por el Sena y se queda pensando. Poco tiempo después de eso vamos al mercado persa de Chile y él compra una cadena de barco y se preocupa enormemente de que los camioneros le lleven la cadena y la tiren en el jardín de su casa de Isla Negra, y se queda desde su dormitorio con el ojo izquierdo viene la cadena tirada ahí. Esa cadena evoca viajes por el mar de la India, por el mar del sur de Birmania, tiene un mar de Andaman, algo así, y el viaje a Ceilán. Bueno, ahí salen novelas, claro. Sin duda.